Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de adoración, donde nos gozamos en la presencia del Señor. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana, como bien decía Walter al principio, de la fiesta que celebramos ayer, el 80 aniversario de la inauguración del templo. Y gracias a Dios, mucha gente, muchas iglesias estuvieron acompañándonos, participando de esta celebración y sobre todo estuvo el Señor, que es lo más importante, que fue quien dio toda la reunión y realmente fue una bendición. Hemos sido muy bendecidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y hablamos de bendición y vamos a hablar de la bendición y cantábamos recién de la presencia también y vamos a hablar de la presencia de Dios. Quiero compartir un versículo en esta mañana que van a ser varios versículos, pero uno especialmente en el que va enfocado. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. De nuevo, lo repetimos. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. El arca de Jehová era una parte de los elementos santos que tenían en la reunión o que adornaban el tabernáculo antes de que hubiera templo en Israel. Y el arca estaba hecho de madera de acacia y revestida en oro, y era más o menos medía 1,20 m de largo por unos 70 centímetros de ancho y de alto. Tenía una tapa con 2 querubines arriba, y dentro del arca estaba las tablas que Dios le había dado a Moisés con los 10 mandamientos, y estaba la rama de Aarón que había reverdecido cuando se levantó Coré y todo un grupo se levantó en contra de Moisés, y bueno, tuvo que decir quién era o a quién Dios se había elegido, y pusieron 12 ramas, entre ellas estaba la de Aarón, y la de Aarón reverdeció y las otras se secaron, y esa rama reverdecida estaba dentro del arca. Con lo cual el arca representaba para Israel la presencia y la gloria de Dios. Entonces, donde iba el arca estaba siempre en el tabernáculo, donde estaba el arca era la presencia de Dios y la gloria de Dios sobre su pueblo Israel. Y acá dice que el arca fue a la casa de este hombre Obed-Edom y estuvo 3 meses, y fue bendecido él y toda su casa. Entonces, vamos a hablar, primero tenemos que ver qué sería la bendición, porque se lo bendijo a él y a toda su casa, y entonces nosotros decimos: yo quiero que Dios me bendiga, y de hecho deseamos bendiciones, ¿no?, a nuestros hermanos, a la gente. Dios te bendiga. Ahora, nosotros los cristianos estamos en la iglesia y yo quiero que Dios me bendiga, quiero que como Obed-Edom sea bendecido yo y toda mi casa. Ahora, la bendición de Dios, según la Biblia misma,
La orden de Dios para Moisés que le dijera al pueblo fue la bendición sacerdotal, que cantamos la canción. Ayer justamente cerramos la reunión cantando la canción de la bendición. Y la bendición que está en Número capítulo 6, versículo 24, dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz. Esa es la definición exacta de la bendición de Dios. Bueno, nosotros tenemos, como decía, ayer cantamos la canción, donde como que especifica un poco más, ¿no? Por ejemplo, dice: Dios te guarde y bendiga y extienda su amor y te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz, que te cubra con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿no? Y entonces ahí podemos ver, bueno, la bendición de Dios que se va extendiendo. Ahora, la bendición específica que dice la Biblia tiene que ver con que Él te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga misericordia y que te dé paz. Ahora, ¿qué pasa? Ayer estuvimos, el siervo que trajo la palabra, hablaba acerca de con qué material está construida la casa. Y entonces daba algunos ejemplos, el material bueno y el malo, y entre lo malo, con los dos en realidad se podía construir la casa, pero había algunos, y entonces ponía como ejemplo tradiciones, por ejemplo, en alguna de las cosas, hacemos las cosas por tradición, otras cosas es como por religiosidad, otra cosa es como un amuleto, tenemos a Dios como un amuleto, ¿no? Y una de las cosas justamente que muchos cristianos creen es la bendición de Dios, quiere decir que todo me va a ir bien, no voy a tener problemas, voy a ser multimillonario, ¿no? Porque si no, de otra manera no me bendicen. De hecho, no quiero ser confrontativo ni crítico, pero esta semana, con la inauguración de la iglesia en el Chaco, este pastor fue mal vista, digamos, en general, por el tema, podría decirse dos cosas. Una, por permitir que el presidente haga un discurso político desde el púlpito, que es un lugar santo, pero sobre todo por los milagros. Y no es que Dios no pueda hacer milagros, pero ¿qué pasa? Él dijo que le había cambiado los pesos en dólares, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad? Por más que esa no sea la intención de ese pastor, que la gente va a ir para que le cambien los pesos en dólares, o para que Dios lo bendiga, haciendo que su situación económica sea mejor. Entonces, interpretamos mal la bendición de Dios, creyendo que la bendición de Dios es mi comodidad, ¿no? Que Dios me va a suplir todo y nada me va a faltar, porque eso lo creo y lo va a hacer el Señor, pero por lo general lo asociamos la bendición a lo económico y no a lo económico que nada me va a faltar, porque si decimos nada me va a faltar y pensamos en el pueblo de Israel, 40 años comiendo maná, ya no sabían de qué forma cocinarlo el maná. A la mañana, a la tarde, a la noche, todo el día era maná, pero sin embargo, Dios no le hizo faltar. Y no murieron de hambre en el desierto, murieron por desobediencia. Porque Dios le dio la comida para cada día, como dice el Padre nuestro. Danos el pan nuestro de cada día.
No dice dame el pan nuestro de todo el año o de toda mi vida, de cada día. Entonces, pero nosotros tenemos que la bendición de Dios, a lo mejor justamente por casos como esto o porque fue mal explicado, creemos que la bendición es económica por lo general. Voy a ser millonario, ya no voy a tener que trabajar, voy a tener casa, auto, esto, lo otro. El otro tema también tiene que ver con la salud, no me voy a enfermar nunca, me va a sanar, ¿no? Y Dios lo puede hacer, sí, claro. Pero, ¿para qué? Y acá está la pregunta que me hacía. ¿Para qué quiero la bendición de Dios? Dios puede cambiar, como decíamos, los pesos en dólares. Sí, si querés te lo cambia en euros, en oro, en lo que sea. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Va a ser beneficioso para tu vida? ¿En qué? ¿Qué te va a cambiar? ¿Que vas a vivir mejor, más holgado? Sin preocupaciones económicas. Y la otra cosa, eso es hablar de la bendición. El otro tema es la presencia. Dice que el arca de Jehová representaba la presencia. ¿Para qué queremos la presencia de Dios? ¿Queremos que Dios nos bendiga? Sí. Que bendiga como a Obed-Edom toda su casa. En 3 meses, dice, fue bendecido. Los 3 meses, mejor dicho, los 3 meses que estuvo, desde que entró en el arca, fue bendecido durante 3 meses. Y yo quiero ese Dios que me bendiga, así como Obed-Edom. Y que la presencia de Dios esté en mi vida. Ahora, por eso decía, ¿para qué quiero la bendición de Dios o su presencia? Y si la recibo, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Para qué? Ahora, tenemos que remontarnos un poco más atrás de este pasaje de Obed-Edom para saber acerca de la bendición y de cómo la presencia de Dios y la bendición de Dios, aunque a veces la tengamos, como decía ayer el predicador, a veces lo podemos usar como un amuleto, ¿no? Diciendo, Señor, si vos me ayudás, si vos me salvás, si vos me das esto, yo te voy a servir. En Primera de Samuel, capítulo 7. Antes leímos en Segunda de Samuel, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 7. Versículo 1 y 2. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llega el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En la casa de Obed-Edom llegó y 3 meses lo bendijo los 3 meses. 20 años, 20 años estuvo en la casa de Eleazar y no pasó nada. 20 años y 7 meses, porque 7 meses estuvo en tierra de los filisteos. Era el mismo arca, no era otro. Era el mismo arca que después lo llevaron y fue a la casa de Obed-Edom. Pero durante 20 años, dice, ¿qué pasó? El pueblo se lamentaba. Tenían la presencia de Jehová, la gloria de Jehová,
y sin embargo se lamentaba. Entonces, por eso pregunto, ¿para qué queremos la presencia de Jehová, la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Y para qué quiero la bendición? Si no voy a saber recibirla y usarla. Si no voy a saber el propósito. Unos versículos más atrás, y hablando, ayer decía Santi Soriano en la prédica que a veces lo usamos de amuleto. Y él daba un ejemplo acerca de él, de la vida de él, como podemos dar cualquiera de nosotros. Como dije recién, rogamos por algo para que Dios nos bendiga y nos vaya bien, y después decimos que le vamos a cumplir tal cosa y no le cumplimos, pero lo usamos como amuleto, como escudo, como el genio de la lámpara mágica, ¿no? Pero sabe que era bíblico. El pueblo de Israel también lo usaba de amuleto. Si leemos en el capítulo 4, comienza diciendo que, bueno, Israel estaba en guerra con los filisteos y fueron a pelear contra los filisteos y murieron, dice, perdieron, obviamente Israel, murieron 4.000 filisteos del pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 3 del capítulo 4 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Claro, tenemos a Dios con nosotros y vamos a perder porque no llevamos a Dios. Llevemos la presencia de Dios, llevemos el arca. Así vamos a ganar. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Pero si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, Dios está conmigo, y las cosas me van mal, no debe ser porque no leo la Biblia. Y entonces dijeron, no, la presencia del Señor, traigamos el arca. Y cuando dice el ejército de Israel vio el arca, gritaban de júbilo. Ahora sí vamos a ganar. Y acá le podemos poner nosotros, ¿no? Hoy en día cristiano le usar la palabra de Pablo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sacamos pecho, ¿viste? Ahora sí te voy a hacer frente. Satanás no me va a vencer a mí. Porque la bendición de Dios está conmigo. Porque la presencia de Dios está conmigo. Y dice que los filisteos, en el versículo 7 dice, los filisteos tuvieron miedo. Y se asustaron y dijeron, no, es el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, no puede ser. Nos van a destruir. Y el general del ejército filisteo dijo, no importa, hagámosle frente, demos lo mejor de nosotros y enfrentémoslo. ¿Y sabe qué pasó? Israel estaba con el arca, con los soldados, envalentonados, los otros estaban atemorizados. ¿Sabe qué pasó? 36.000 israelitas murieron, perdieron otra vez. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios no es tan poderoso. Entonces, ¿qué pasó? Pero si trajimos el arca, trajimos la presencia, trajimos la gloria, trajimos la bendición, y resulta que fue maldición. Murieron más que antes. Perdimos otra vez. Y no solo perdieron, nos mataron a los sacerdotes que llevaban el arca, y los filisteos se llevaron el arca como botín de guerra. Y dice, 7 meses tuvieron el arca los filisteos. Y empezaron
a tener problemas, empezaron a ver, a la gente le empezó a salir tumores y empezaron a morir. Y entonces tuvieron miedo, ellos tenían miedo ya cuando supieron que iban a enfrentar al pueblo de Israel con el arca de Jehová. Y después tuvieron miedo y dijeron, ¿qué hacemos? Y bueno, mandémosla a ver si a lo mejor es una maldición del Dios de Israel contra nosotros. Se mandémosla. Armaron un carro con unos bueyes, la pusieron ahí arriba y dijo que vaya. Si va para el lado de Jerusalén, quiere decir que esto venía de parte de Dios. Y encararon, y vino el arca. Y cuando llegó a dónde? A donde leímos en el capítulo 7. A Gerar Jaquín, ese, donde estaba Aminadab. Llegó a Kiriat Jeatrim. Fue para ese lugar. Cuando la vieron, la recibieron el arca. El arca de Dios. ¿Qué hicieron? Nada. Nada. 20 años estuvo el arca en la casa de Aminadab. En alguna manera quiso respetar la religiosidad o lo que decía la ley, y entonces ungió a su hijo Eleazar, lo puso como rey. Ni siquiera eran por ahí de la tribu que tenía que ser los que se encargaban, que eran los levitas, y dijo, bueno, pongamos a Eleazar como sacerdote y respetemos acá y entonces guardaban, eran religiosos. 20 años la presencia de Dios, 20 años la gloria de Dios. Y dice, el pueblo de Israel se lamentaba. ¿Por qué? Porque había pecado, porque habían dejado a Dios de lado. Porque se habían vuelto religiosos. Ahora, lo interesante es que durante esos 20 años, porque desde el versículo 4, desde el capítulo 4 hasta acá hasta el 7, no se habla de Samuel. Y Samuel era el sacerdote, era el profeta, digamos, el que justamente le hablaba al pueblo para que se vuelvan a Dios. Y la última vez que lo hizo fue ahí, antes de que fueran derrotados por los filisteos y fuera robado el arca. Y después pasaron 20 años donde no se habla de Samuel. Seguramente Samuel habrá seguido hablando al pueblo y el pueblo rebelde, por eso se lamentaba. La pregunta es, ¿qué hace con la presencia de Dios? Primero, ¿la presencia de Dios está en tu vida? Porque si la presencia de Dios está en tu vida, está la bendición. Ahora, por eso decían las preguntas, ¿qué hago? ¿Para qué quiero la presencia de Dios? ¿Para satisfacer mis gustos personales? ¿Para amuleto? Cuando lo necesito, lo llamo y le digo, bueno, cumplime el deseo y listo. $20 años y 7 meses estuvo fuera del pueblo hebreo el arca, o mejor dicho, estuvo entre ellos, pero ellos dice se lamentaban. Y ahí después, en ese versículo, en ese capítulo 7, Samuel, que aparece de nuevo, habla con el pueblo y le dice, ustedes se tienen que arrepentir. Viejo, pasaron 20 años, no se dieron cuenta, todavía no aprendieron nada. Ya no saben, nuestros padres, nuestros antepasados murieron justamente en el desierto por desobedientes. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo y tenemos acá la gloria de Dios, la presencia de Dios y no la respetamos.
Y esto habla un poco de cómo estamos como iglesia hoy, ¿no? Que cómo acomodamos el Evangelio para donde queremos, ¿viste? Nos parece que no es tan así. Entonces, bueno, y entonces nos transformamos en religiosos. Venimos, decía ayer Santi, por una rutina, por costumbre, por una comodidad, como una cosa social, venimos a la iglesia. Eh, Cuando estamos pasando un problema nos acordamos, sí, porque la Biblia dice que tenemos que orar, vamos a orar. Porque la Biblia dice que si yo le pido, Él me va a dar, vamos a orar. Entonces lo usamos como amuleto y no tomamos las cosas de Dios como deben ser. Pero un día vino alguien y le dijo a David, mirá, estamos acá y está el arca ahí muriéndose de risa y seguimos padeciendo. Y el arca tendría que estar en el tabernáculo, en Jerusalén, donde después construiría el templo David justamente. Y entonces David dijo, es cierto, vamos, levantémonos y vayamos a llevar el arca. Qué buen corazón, David. Por fin alguien que valoró y dijo, vamos a hacer las cosas y vamos a poner a Dios en primer lugar. Y entonces, lo que leímos en el versículo, en 2 Samuel anterior, en 2 Samuel capítulo 6, David dice, se propone llevar el arca. Y dice que llamó a los ancianos de Israel, a un grupo de gente, y le dijo, vayamos y llevemos el arca. Y entonces se construyeron un arca, un carro, para llevar el arca. Construyeron un carro nuevo, con un par de bueyes, pusieron el arca ahí arriba y dijo, llevemos el arca para allá. Y arrancaron, ¿viste? Y cuando arrancaron, dice, el arca en un momento, o el carro, mejor dicho, tropezó con una piedra y el arca se movió, parecía que se caía, y un tal Usa extendió su mano para que no se caiga el arca y cayó muerto fulminado. Y entonces decimos la presencia de Dios. ¿Y Dios por qué? Si Dios es amor, ¿por qué lo mató? Y acá está el tema, cuando a veces hablamos de la santidad, y bueno, no es tampoco vamos a ser tan fanáticos, ¿viste? Entonces nos tornamos religiosos. Y por eso decía, y hacemos el Evangelio de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. La intención de David era buena y era buena. Quería llevar el arca a donde tenía que estar. Ahora, no lo podía llevar de cualquier manera, porque había reglas que seguir. Y entonces, como consecuencia de este error, y acá también esto es por ahí para los pastores, para los que estamos al frente, de cómo una mala enseñanza, una mala dirección puede, en vez de traer bendición, puede traer maldición. Porque David tuvo un corazón noble para decir, bueno, llevo el arca, llevo la presencia de Dios a donde tiene que estar, al templo. Pero lo hizo de una manera incorrecta. Lo hizo de una manera que no correspondía, porque dice la Biblia que tenía que ir la tribu de Leví, eran los encargados. Si uno lee, por eso es interesante leer la Biblia todo, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque entonces usted se da cuenta de un montón de cosas.
Eh, la tribu de Leví eran los que se encargaban de todo lo que era hacer la parte del tabernáculo, que era lo que en un principio fue el templo, que no había en ese entonces, pero fue el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, que era el arca, ¿no? Y todos los utensilios que había, todo pertenecía, todo lo tenía que hacer la tribu de Leví. Pero los que se encargaban de armar y desarmar todo eran Aarón y sus hijos. Y después cada uno dentro de la tribu tenían asignado qué cosas hacer. Entonces, cuando todo eso estaba envuelto, desarmaban la carpa, todo, envolvían todos los utensilios, todo. Cuando todo estaba hecho, venían los de la tribu de Isaacar, o los de Isaacar, mejor dicho, que estaban dentro de la tribu de Leví, y ellos tenían que llevar, ellos eran los encargados de llevar el arca. El arca, como dije, era rectangular y tenía 4 argollas en cada esquina y se cruzaba una vara de hierro, una vara de madera también de oro, con oro, se cruzaba y tenía que ser llevada en hombros. Entonces, tenían que ser levitas de los de Coat quienes llevaban el arca. No podía ser cualquier persona. De hecho, ni siquiera podían ser Aarón y sus hijos, porque morirían, dice la palabra. Cada uno tenía especificado qué cosa tenía que hacer. Por eso murió Usa, por extender la mano. Tuvo un buen corazón, un buen gesto, pero pensó, bueno, porque el arca se puede caer, se puede romper, pero él no pertenecía ni a Coat ni a la tribu de los levitas. ¿Y qué fue? El error de David de llevar a todos esos sin hacerlo como Dios lo había dicho. ¿Por qué en un carro? En un carro lo mandaron los filisteos para que vuelva a Israel, pero los filisteos no sabían, no tenían a Dios, no tenían las leyes, lo tenían ellos. Y David dijo, llevemos el arca, buen corazón, pero lo hizo mal. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas para Dios, y por ahí lo podemos hacer con ganas, lo podemos hacer con entusiasmo, pero no es lo que Dios quiere que hagamos, o no es la manera que Dios quiere que hagamos, o nuestra vida no está conforme al trabajo que nosotros queremos hacer, conforme al corazón de Dios, por supuesto, a la voluntad de Dios. Y entonces, en ese contexto, fue que después de 20 años David quiere llevar, en los filisteos le había matado durante 7 meses montones de filisteos a través de enfermedades. Cuando mandan el arca, 20 años estuvo en el pueblo de Israel, no pasó nada, perdió toda la guerra que tuvo Israel, las perdió todas, porque siguió siendo desobediente. Cuando David dice, no, llevemos el arca de Dios, lo lleva y muere Usa. El lugar le puso Pérez Usa, porque era el lugar donde Dios envió. Sin embargo, dice David, dijo, cuando vio, se entristeció tanto, y dijo, le dijo a Obed-Edom, llévala a tu casa el arca. Obed-Edom era uno más dentro del grupo de los que servían a Dios, y era un portero dentro de los que estaban y cuidaban el tabernáculo y músico, pero era uno más. De hecho, si uno lee, creo que en Crónicas, estaba como en la segunda línea, ni siquiera estaba en la primera, pero estaba en la segunda línea de los porteros. Y dice, cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, que esto es lo que leímos al principio, fue bendecido él y toda su casa. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre Obed-Edom
y todo lo demás. Aún ante el mismo David, que había tenido un corazón tan noble y dice que su corazón era como el de Dios. Porque yo imagino la situación y diría, no, a mi casa que no venga. Si viene matando a todos, que si yo, ¿para qué la voy a traer a casa a ver si todavía me maldice en vez de bendecirme? Pero dice, fue y fue bendecido los 3 meses que estuvo en la cárcel. Es decir, la recibió. Esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, pero no me imagino a Obededón corriendo y decir, bueno, a ver, familia, van a traer el arca a casa. Estamos todos santificados, entreguemos el corazón al Señor, pongámonos de rodillas, oremos, clamemos, presentemos sacrificio, porque si viene Dios nos va a matar como mató a Usa, como mató a los filisteos. Yo creo que cuando le dijo a Obededón, por un lado se habrá sentido sorprendido que le diga a él, pero por el otro dijo, qué placer, qué regocijo, qué privilegio tener la presencia de Dios en mi casa. Amén. Algunos amén. Qué privilegio tener la presencia de Dios en mi vida y en mi casa. Porque Obededón sabía que ese arca representaba la presencia y la gloria de Dios. Y no pensó ni en la muerte, ni en la maldición, ni en lo que venía pasando, ni en los 20 años de lucha, de guerra y de todo eso, sino que todo lo contrario, se bendició. Gracias porque de entre tanto malo me elegiste a mí. Porque dice la Biblia que somos todos pecadores, ¿no? Así que todos somos malos, pero tenemos el privilegio de que Dios nos eligió. Y somos bendecidos. Y no para tener millones de dólares, sino para que llevemos la presencia de Dios donde vaya. No se quedó. El arca estuvo 20 años clavada en la casa de cosas, ni se movieron. Ni le interesó. Pero David dijo, no, vayamos y llevemos el arca al pueblo. Entonces, esto, iglesia, lo que nos dice es que yo no tengo la bendición para mí solo, para guardármela, y bueno, qué suerte, soy bendecido, soy salvo, extendió su misericordia, Dios me salvó, me perdonó los pecados, y qué bueno, y vengo al culto todos los domingos y doy gracias, y me alegro por mi casa y bendigo a mi familia y listo. Sino que tenemos que expandir, tenemos que llevar el Evangelio. Tenemos que llevar la palabra de Dios a la ciudad, al barrio, al vecindario, a los compañeros de trabajo, de estudio. Y por eso David tuvo un buen corazón. Estaba errado en cómo encaró, pero tuvo un buen corazón. Dijo, hay que restablecer la comunión con Dios para que la presencia, para que la bendición de Dios se manifieste. Y es lo que hace Dios con nuestra vida. Dios nos cambia, nos transforma, para que seamos bendecidos, no para tener riqueza y disfrutar de una vida súper cómoda, que por supuesto no está mal que la tengamos, pero dice, Él extendió su misericordia para que tengamos paz. Entonces la bendición de Dios es que mientras yo estoy pasando dificultades de cualquier tipo, yo doy gracias a Dios porque Él pone paz en mi corazón. Y yo no tengo que prepararme para ver si
si llega, en vez de llegar la bendición de Dios, llega la maldición. No es que Dios lo maldijo, pero sí permitió que por la desobediencia pasaran todas esas circunstancias. Pero un día esa circunstancia cambió y a David lo cambió y le hizo ver su error. ¿Quién? Obededón. Porque entiendo que David quedó con el peso y la carga de la muerte de Usa cuando en su deseo quiso llevar el arca. Y quedó compungido y se sintió tan mal que dijo, no puedo llevar el arca, la dejo en la casa de Obededón. Y le pesaba en su corazón hasta que un día le dijeron, ¿usted sabe que Obededón está bendecido desde que llegó el arca a la casa de él? Está súper bendecido. Y entonces le fueron abiertos los ojos a David. ¿Por qué? Porque vio que Dios, lo que parece una maldición o lo que puede ser una maldición, Dios lo puede transformar en bendición. Porque Dios siempre, la presencia de Dios siempre trae bendición, no trae maldición. Por eso dije, ¿para qué queremos la presencia de Dios? ¿Y para qué queremos la bendición de Dios? Si no la sabemos disfrutar, si no la sabemos aprovechar. Dice en Primera Crónica, capítulo 15, cuando David se enteró de que Obededón había sido bendecido durante 3 meses, dijo, claro, si es la presencia de Dios, si es la gloria de Dios. Y el error fue el haberle no dado la importancia a lo que es la presencia y la bendición de Dios. Y haberlo hecho de cualquier manera. Haberlo hecho a mi manera, como dice la canción. Y entonces David en el capítulo 15 dice, hizo también David casas para sí, Chararrey David, para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y se levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Dónde estaba la diferencia? En cumplir la palabra de Dios, cosa que no hizo la primera vez David. Pero cuando vio que Obededón era bendecido y toda su casa fue bendecida, dijo, claro, este es el problema, tienen que ser los levitas. Y entonces ahí da un montón de nombres, entre los que está justamente el de Obededón, que son los elegidos de la tribu de Leví y de lo de Coat para transportar el arca. Y dice que cuando se pusieron el arca al hombro, cuando dieron los 6 primeros pasos, dice ahí presentó un sacrificio a Dios, David, y comenzó a caminar y el arca llegó a Jerusalén. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios y no a su instinto. Obedeció a Dios y no a una corazonada. Obedeció a Dios y no a simplemente un deseo de querer hacer algo para Dios. Obedeció a Dios para hacerlo como Dios dice que lo debo hacer. Y esto es un ejemplo para nosotros. Por eso, insisto, la bendición de Dios
es justamente, o la presencia de Dios, mejor dicho, es justamente para bendecirnos, para que seamos bendecidos y de bendición, como le dijo a Abraham, donde vayamos. De hecho, si recordamos Moisés, cuando Dios le dice que tenía que sacar al pueblo para llevarlo a la tierra prometida desde Egipto, y él le dice, si tú no vas conmigo, yo no me moveré. Porque es importante dejarnos guiar por la presencia de Dios, no por mi instinto, no por mi creencia, no por mi religiosidad, no por lo que me diga mi hermano o mi hermana o mi compañero, mi esposo, mi esposa, no, por lo que me diga Dios. Que Él guíe mis pasos y que yo pueda hacer su voluntad. Y este es el mensaje en esta mañana. ¿Querés que tu casa sea bendecida? ¿Querés que tu vida sea bendecida? ¿Querés que tu casa sea bendecida? Bueno, déjame decirte que por ahí vas a seguir estando enfermo, vas a seguir teniendo problemas económicos, vas a tener un montón de dificultades como la tiene todo el mundo. Pero cuando está la bendición de Dios, dice Dios tiene misericordia y te da paz. Y te da paz. No te da plata. Te da paz. Insisto, no digo que Dios no te pueda proveer la plata que necesitas, pero esto no tiene que ser el centro. El centro es Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Que Dios sea el primer lugar en nuestra vida. Que Él ocupe el primer lugar. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Jesús cuando oró por los discípulos, oró, no dice, te ruego, no que los quites del mundo, sino que los guarde. Es decir, van a pasar un montón de cosas, pero anda guiándolo en todas las cosas. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús. Y tenemos que estimar, como Moisés dijo, si no vas conmigo, no me voy a mover. Tenemos que estimar que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue lo más grande que pudo hacer Dios por nosotros. Esa fue la bendición. Dice el apóstol Pablo que Dios te bendiga y prospere tu alma con toda bendición espiritual. Y eso es lo que necesitamos, la bendición espiritual. Las necesidades sabemos, los problemas sabemos, todo, pero dice Dios te da paz. Y tenemos la paz de Cristo. Amén. Y esa es la bendición que tenemos. Esa es la bendición que tenemos. Yo quiero ser bendecido para bendecir. 20 años estuvo en la casa de Eleazar y de Aminadab. 20 años. Y dice, y el pueblo se lamentaba, lloraba. Tenían la presencia de Dios, tenían la gloria de Dios, pero hacían lo que a ellos les parecía. Pero cuando fue a la casa de Obededón dijo, qué bueno, que la presencia de Dios esté en mi casa, con mi familia. Porque sé que si Él está conmigo, nadie me va a hacer frente, nadie me puede asustar. Dice Pablo, ni la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede asustar si la presencia de Dios va con nosotros?
que podamos poner por obra la palabra y que podamos tomar realmente las cosas de Dios como Él quiere. Yo quiero ser bendecido, como Belenón. No necesito, no quiero prepararme cada vez que tengo un problema para ir y presentarme delante de Dios y decirle, mira, bueno, necesito tal cosa, pero tengo que arreglar un poquito las cuentas, pero bueno, si vos me lo das después veo y lo arreglamos. Más o menos así se movía el pueblo de Israel. Pero Belenón no dice nada de Belenón, solamente dice que cuando llegó el arca fue bendecido él y toda su casa. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Qué vieron de distinto? ¿Que empezó a andar en un Rolls Royce? ¿Seguía sirviendo en el templo? No se mudó, no tenía una casa más grande. Nada, dice, fue bendecido él y toda su casa durante los 3 meses que estuvo. ¿Por qué? Porque evidentemente la bendición de Dios cuando está en nuestra vida tiene que resplandecer y la gente se tiene que dar cuenta que somos distintos. La gente tiene que ver que, como dice Jesús, somos luz. Y si somos luz tenemos que irradiar esa luz. Y evidentemente Obededón, al ser bendecido, esa bendición se veía y se palpaba. Porque los otros la vieron y dijeron, fue bendecido. Ahora, tenía compañeros que trabajaban con él, que hacían el mismo servicio que él. Pero ellos vieron que él, evidentemente, era más bendecido que todos los demás. ¿Por qué? Porque tenía la presencia de Dios en su casa, en su vida. ¿Cuánto quieren tener la presencia y la gloria de Dios en su vida? Amén. Irradiar la luz de Cristo. Para esto vino Jesús, dice, para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, de la oscuridad a la luz admirable. Dios te bendiga, querida iglesia, que podamos ser llenos de la presencia de Dios. Cantábamos antes, Espíritu Santo, ven, y que realmente deseemos con anhelo que la presencia de Dios esté en nuestra vida y donde vayamos irradiemos la luz de Cristo para poder contagiar a otros y que puedan ver que Dios puede cambiar cualquier maldición en bendición. Amén. Que pueden pasar 20 años, no importa. 20 años y 7 meses estuvo en la casa de Aminadab y de Eliasab y no pasó nada. Pero cuando fue a la casa de Obededón, 3 meses fue recontra bendecido. Y Dios quiere bendecirte en esta mañana. Amén. Y es una bendición que estés acá. Es una bendición que estés acá. Porque si estás acá es porque la presencia de Dios está. Y cuando la presencia de Dios está y estimar importante a Dios más que sobre todas las cosas, Dios te bendice. A vos y a toda tu casa, a toda tu familia. Y te da paz. Y te da tranquilidad. Y también tiene misericordia porque si todavía no lo conoces, Él vino para perdonar nuestros pecados, Jesús. Y pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por nuestros pecados. Y eso es tener misericordia. Porque ni uno de nosotros daríamos un pelo por otro para salvarnos. Sin embargo, Jesús murió por todos nosotros. Amén, para hacernos salvos. Extendió su misericordia y nos dio paz. Y estamos contentos. Amén, porque tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón, porque tenemos la seguridad de que somos salvos. Decíamos ayer, 80 años de la iglesia. 80 años de pasado. Hay un presente, pero también hay un futuro. El futuro es la esperanza
de que un día vamos a estar en la presencia de Dios, allí en los cielos, junto con Él, en la boda del Cordero, toda la iglesia, pero durante este lapso entre el presente y el futuro, tenemos que saber que la bendición de Dios, si está con nosotros, no es para guardarla, no es para dejarla tirada en casa, para que nos lamentemos, para que demos lástima, para que vivamos a nuestra manera, sino para que obedezcamos a Dios, para que nos dejemos guiar y moldear por su presencia, y para que donde vayamos vean todos que Dios está con nosotros. Amén. Dios te bendiga, querida iglesia. Vamos a ponernos de pie.